A continuación voy a hablar acerca del método simplex. El método simplex es un procedimiento iterativo que permite mejorar la función objetivo en cada paso. El proceso concluye cuando no es posible continuar mejorando dicho valor, es decir, que se ha alcanzado la solución óptima. El método simplex fue creado en el año 1947 por el estadounidense Jorge Bernard y el ruso Leonid. Fue creado con el fin de solucionar problemas de m restricciones y n variables. A continuación vamos a hablar ahora vamos a hacer un ejemplo del método simplex, para así aprender más sobre este. Como vemos en esta diapositiva tenemos la función objetivo, que es z va a ser igual a 50x1 más 80x2. El problema nos pide que maximicemos esta función objetivo. Tenemos las restricciones y tenemos aquí cómo podemos despejar las restricciones y la función objetivo. Para hacer esto debemos los números, es decir, la función objetivo pasa los números negativamente para poder despejarla, mientras que las restricciones se pueden despejar de forma normal y se le agrega SI. SI se llama variable holgura. Esta sirve para convertir las restricciones en una igualdad. Ahora bien, para poder hacer este problema, lo que necesitamos a continuación es hacer esta tabla que está aquí abajo. Tenemos la R1, R2, R3, que eso le llamamos renglones. Tenemos también Z, X1, X2, S1, S2 y R. Según la cantidad que tengamos de Z, vamos a poner ahí en el cuadro. Según la cantidad también que tengamos de Z1, de Z2 y las demás, claro está. Como solamente tenemos una Z, ponemos un 1. Como las demás no tienen Z, ponemos 0. Y a continuación ponemos los números así, ponemos los números según la cantidad que tengamos de cada uno. Después de hacer esto, lo que tenemos que buscar es la columna pivote. ¿Cómo buscamos la columna pivote? Buscando cuál es el número más negativo de la tabla. Después que vemos cuál es el número más negativo de la tabla, esta va a ser la columna pivote. Ahora bien, tenemos que identificar el renglón pivote. Para identificar el renglón pivote, lo que hacemos es que tomamos la columna pivote y la dividimos con con los números que tenemos aquí como 0, 120 y 90. Entonces, 120 dividido entre 2 me da 60 y 90 dividido entre 1 me da 90. El número más negativo, como podemos ver, o el valor más negativo es 60. Entonces cogemos ese valor y el renglón o pivote va a ser R2. Después de identificado el renglón, ahora vamos a buscar el elemento pivote. El elemento pivote es aquel que está entre medio de la columna y el renglón pivote, y este es 2. El 2 es el elemento pivote porque es el que queda intersectado y hay que convertirlo a 1. Ahora, para volver el elemento pivote a 1, lo que tenemos que buscar es un número que multiplicado por 2 me dé 1. Este número es 1/2, como podemos ver. Entonces, para poder hacer esto, toda la columna pivote debe ser multiplicada también. Es decir, 0 por 1/2 que da 0, 1 por 1/2 que da 1/2, 2 por 1/2 que da 1, 1 por 1/2 que da 1/2, 0 por 1/2 que da 0 y 120 por 1/2 que da 60. Después de hacer esto y convertir toda esa columna, multiplicar toda esa columna por 1/2, ahora lo que tenemos que hacer es volver 0 todos los números que estén arriba y abajo del elemento pivote. Para hacer esto hay que sumar el mismo pero con el signo contrario e igualar el número de abajo. Esto no se puede sumar solo así.
debemos utilizar la regla de eliminación, que hay que multiplicar primero los números. Por dicha razón, multiplicamos el número, pero con el signo contrario, por la columna pivote y después la sumamos con la columna R1. Hacemos lo mismo con el número que está abajo del elemento pivote, es decir, negativo 1 por la columna pivote, que es R2, más la misma columna de R3. Ahora bien, después de hecho esto, como vemos a continuación, 80 por 0 más 1 me da 1. 80 por 1 medio más negativo 50 me da 10. 80 por 1 más negativo 80 me da 0. Igual con el otro, como vemos, negativo 1 por 0 más 0 me da 0. Negativo 1 por 1 medio más 1 me da 1 medio. Después que tenemos ya los valores, otra vez de R1, de renglón 1 y renglón 3, lo volvemos a poner. Después que hacemos esto, ponemos los valores y para darse cuenta que el problema está resuelto, los números que están en la tabla deben ser 0 mayor o menor. Es decir, vemos X1 y X2, que son las restricciones. Si las restricciones no son 0 o número positivo, todavía no hemos terminado el problema. Entonces lo que debemos hacer es hacer lo mismo que hicimos en las anteriores tablas. Buscar la columna pivote, es decir, cuál es la columna más negativa. Como podemos ver, la columna más negativa es X1, que es negativo 10. Si tiene negativo 10, 1 medio y 1 medio. Esta va a ser la columna pivote. Ahora bien, como hicimos en la tabla anterior, tenemos que buscar también el renglón pivote. El renglón pivote lo debemos dividir 1 medio entre 60 y 1 medio entre 30. El número que quede más por debajo, ese va a ser el renglón pivote. Como podemos ver, el que quedó más bajo fue R3. Entonces, esta va a ser el renglón pivote. Después que tenemos el renglón pivote, vemos el número que queda intersectado, que es 1 medio, y este va a ser el elemento pivote. Después que tenemos el elemento pivote, lo que hacemos es que buscamos un número que multiplicado me pueda dar 1, pero para hacer esto recuerden bien que tenemos que multiplicar todo el renglón 3 por ese número también. Entonces, el número que multiplicando 1 medio me da 1, es 2, multiplicando todo el renglón 3 por 2 y después ponemos los valores nuevos. Así seguimos y buscamos y hacemos lo mismo que hicimos también en la tabla anterior. Después que hacemos esto, lo que hacemos es que los elementos que están arriba, o los números que están arriba del elemento pivote, que son negativo 10 y 1 medio, eso lo necesitamos convertir a 0. Para hacer esto, lo que hacemos es que sumamos el mismo número, pero con el signo contrario. Con el signo contrario. Esto puede sumarse solo así, es decir, con las reglas de eliminación de la matemática. Es decir, tomamos el número contrario, si es negativo 10, 10 por lo pivote, que es R3, pues el renglón, más R1, que es de la misma fila donde está el negativo 10. Y hacemos lo mismo con la otra fila de renglón 2. Buscamos el número contrario del número que está arriba del elemento pivote y lo multiplicamos con el renglón pivote y después lo sumamos con la misma fila de R2. Después que hacemos esto, ya tenemos solucionado el problema. Como podemos ver, no hay ningún número negativo, son positivos en las partes de las restricciones, de X1 y X2. Como podemos ver, no hay ningún negativo. Ahora, como vemos la recta, para poder buscar el valor de z, lo que hacemos es que hacemos una recta, luego vamos a la derecha y vamos al final. La respuesta de z es igual a 5400, X1 es igual a 60 y X2 es igual a 30.
Muchas gracias, espero que hayan entendido y cualquier cosa pueden volver a repasar. Saludos, mi nombre es Francis Joel Guzmán Almonte, estudiante de la carrera de informática en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, recinto Mao. Le continuaré hablando sobre la preparación para el método Simplex. Aquí veremos que es necesario transformar el procedimiento geométrico conceptual que se acaba de describir en la sección anterior, porque lo común es que este algoritmo se trabaje en una computadora que solo puede seguir instrucciones algebraicas. Entonces, se requiere que sea un procedimiento algebraico que se pueda usar. Se introducirá el lenguaje algebraico del método Simplex. También se relacionará con los conceptos de la sección anterior y se mencionarán algunos conceptos nuevos. El procedimiento algebraico se basa en la solución de sistemas de ecuaciones. Por tanto, el primer paso para preparar el método Simplex es convertir las restricciones funcionales de desigualdad de restricciones de igualdad equivalentes. Esta conversión se logra mediante la introducción de variables de holgura. ¿Y qué es una variable de holgura? Una variable de holgura es una variable, valga la redundancia, agregada al lado izquierdo de una restricción de menor o igual que, para convertir la restricción en una igualdad. Como por ejemplo, considere la primera restricción funcional del problema de Windows-Glasgow, en donde x1 es menor o igual que 4. La variable de holgura de esta restricción entonces se define como x3 es igual a 4 menor que x1. ¿Qué es la holgura que queda en el lado izquierdo de la desigualdad? Entonces, x1 más x3 es igual a 4. Claro, eso vendría siendo lo mismo, solamente despejando 4. Dada esta ecuación, x1 menor o igual a 4 se cumple si y solo si 4 menor que x1 es igual a x3 mayor o igual a 0. En consecuencia, la restricción original, x1 menor o igual a 4, es por completo equivalente al par de restricciones x1 más x3 es igual a 4 y x3 mayor o igual a 0. Al introducir las variables de holgura en las otras restricciones funcionales, que son estas de aquí, 3, x4 y x5, el modelo de programación lineal de este ejemplo, ese es este de aquí, que está en la parte izquierda, se puede sustituir por el modelo equivalente, o también llamado forma aumentada del modelo, que es este de aquí a la derecha. Aún cuando ambas formas de modelo representan exactamente el mismo problema, la nueva forma llamada forma aumentada del modelo es mucho más conveniente para la manipulación algebraica y la identificación de soluciones FEP. ¿Qué es una solución FEP? O una solución factible en un vértice. Es una solución que se encuentra en una esquina de la región factible. También las soluciones FEP se conocen como puntos extremos o esquinas, pero preferimos la tecnología más sugerente de vértice. Y al modelo se le da el nombre de forma aumentada del problema porque la forma original se aumentó con algunas variables suplementarias necesarias para aplicar el método Simplex. La terminología que se utiliza en la sesión 4.1, entregada por la compañera Milusi,
soluciones de los vértices, etc., se aplica a la fórmula original del problema. Pero a continuación haremos una introducción a la terminología correspondiente a la forma aumentada. Una solución aumentada es una solución de variables originales, o sea, la variable de decisión, que se aumentó con los valores correspondientes a la variable de la holgura. Una solución básica es una solución en un vértice aumentado. Entonces, el hecho de que las soluciones en los vértices y por ende las soluciones básicas puedan ser factibles o no, implica la siguiente definición, que es una solución básica factible. Esto no es más que una solución FEP aumentada. La única diferencia entre las soluciones básicas y las soluciones en un vértice, o entre las soluciones básicas factibles y las soluciones FEP, es el hecho de que están incluidos los valores de las variables de holgura. Estas son algunas de las propiedades de una solución básica. Cada variable se designa ya sea como variable básica o como variable no básica. El funcionamiento de variable básica es igual al número de restricciones funcionales, llamadas ahora ecuaciones. La variable no básica se igualan a 0. Los valores de la variable básica se obtienen como la solución simultánea del sistema de ecuaciones. Y si las variables básicas satisfacen las restricciones de no desigualdad, la solución básica es una solución básica factible. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para entender un poco mejor estas definiciones. Vamos a considerar de nuevo la solución básica factible 0,6, 4, 0,6. Y esta solución se obtuvo al aumentar la solución FEP, esta de aquí, la 0,6. Sin embargo, otra manera de obtenerla es elegir x1 y x4 como variables no básicas, es decir, como las dos variables que se igualan a 0. Como estas tres variables básicas no son negativas, esta solución básica sin duda es una solución básica factible. Como solo cierta parte de las soluciones FEP son adyacentes a los pares correspondientes de soluciones básicas factibles, se le denomina adyacente. Un modo simple de reconocer si dos soluciones básicas factibles son adyacentes es el siguiente. Dos soluciones básicas factibles son adyacentes si todas menos una de sus variables no básicas son las mismas. Esto implica que todas menos una de sus variables básicas son también las mismas, aunque tal vez con valores numéricos diferentes. En consecuencia, al trasladarse la solución básica factible actual a una adyacente, se cambia una variable no básica a básica y viceversa para otra variable. Y después de eso, se ajustan los valores de las variables básicas para que satisfazca el sistema de ecuaciones. Hasta aquí esta sesión. Muchas gracias. Nuestro compañero continuará con el siguiente apartado. Mi nombre es Eduardo Murillo, matrícula 114-7033, proyecto requisito como la materia de investigación de operaciones. En este caso le estaré hablando de lo que es álgebra de la programación del método simplex. Como podemos observar aquí, vamos a ampliar. El álgebra del método simplex es un procedimiento sistemático y eficiente para encontrar y probar soluciones situadas en los puntos extremos del conjunto de soluciones factibles que termina una vez encontrada la solución. Método simplex. El método simplex fue creado en 1947 por el matemático George Dantzig y también se utiliza sobre todo para resolver problemas de programación lineal. El álgebra matricial y el proceso de eliminación de Gauss-Jordan para resolver un sistema de ecuaciones lineales constituye la base del método simplex, y también se podría decir que es un procedimiento iterativo que permite ir mejorando la solución a cada paso. George Dantzig nació el 8 de noviembre de 1914 y falleció el 13 de mayo de 2005.
fue un profesor físico y matemático estadounidense reconocido por desarrollar el método simplex y es considerado como el padre de la programación lineal. Recibió muchos honores, tales como el premio de teoría John von Neumann en 1974 y la Medalla Nacional de Ciencia en 1975. Este fue George Dancy. Prueba de optimalidad. Bueno, la prueba de optimalidad es aquella donde su objetivo es verificar si una solución es óptima o no. La solución es óptima si solo si esta ecuación es mayor o igual a 0. Pasos de una iteración. Pero debemos saber qué es una iteración. Una iteración es más que repetir un proceso con intención de alcanzar una meta deseada. Tenemos 3 pasos básicos que son determinación de la dirección de movimiento, determinación de dónde detenerse, resolución de una solución BF. Ahora vamos a maximizar esta función, que sería z igual a 2x1 menos x2 más 3x a la 3, sujetos a estas dos condiciones. El primer paso sería identificar la variable de holgura. ¿Cómo podríamos identificar la variable de holgura? Simplemente nos basamos en que cuando es menor o igual se le agrega una variable de holgura, en este caso S1 para la primera condición y S2 para la primera condición, e igualamos el valor que sería S1 igual a 4 y S2 igual a 2. En el segundo paso lo que vamos es a igualar a 0 la función principal, entonces todos los signos pasarían contrario. O sea, lo que está negativo pasaría a positivo y lo que está positivo pasaría a negativo. El tercer paso es identificar las variables básicas. Como podemos observar, aquí están las variables básicas. Sería S1 con un valor de 4 y S2 un valor de 2. Aquí están las variables no básicas. Las variables no básicas siempre irán con un valor de 0. Ahora vamos a entrar los datos en la tabla. La primera ecuación sería Z. Como si contiene Z, su valor sería 1 y solamente serían poniendo los datos negativo 2, 1, negativo 3, no contiene variables de holgura, entonces su valor sería 0. La segunda ecuación no contiene Z, su valor sería 0, entonces sería 2, 1, negativo 1, si contiene variable de holgura en S1 sería 1, 0 es igual a 4. La tercera condición no contiene Z, entonces sería 1, 1, 1. No contiene variable de holgura en S1, pero sí en S2. Su valor sería 2. Ahora bien, como estamos maximizando, se buscaría el mayor número negativo, que en este caso sería este. Al contrario de minimizar, que es buscar el mayor número positivo. Pero ¿qué sucede? Cuando está negativo, esto pasa dividiendo a este lado. Entonces se escogería el mayor número positivo. Entonces se descartaría ya de plano el negativo 1 y se escogería el 1 positivo. Como ya tenemos el pivot, este pasaría acá, X3 pasaría donde está S2, entonces sumaría esta fila a esta y quedaría de esta manera. Aquí está, quedaría 0 porque 1 menos más 1 es igual a 0. Entonces se multiplicaría esta fila por 3. ¿Por qué por 3? Porque si se fijan aquí es un 3 negativo y la regla dice que no debe de ir por encima del pivot, o sea un valor mayor. Entonces solamente se tendría que multiplicar por 3 esta ecuación para ir sumándola a esta tabla y todo quedaría 0. Entonces la conclusión es que cuando Z se maximiza es cuando alcanza un valor de 6. Y cuando S1 llega a su máxima capacidad es cuando vale 6 y X3 cuando vale 2. Hasta aquí mi exposición. A continuación veremos lo que es el método simplex en forma tabular. Mi nombre es Jennifer Vázquez, así que comencemos. Podemos ver que la forma algebraica del método simplex puede ser la mejor para entender la lógica fundamental del algoritmo. No obstante, no es la más conveniente forma. Se recomienda la forma tabular. Esta registra solo la información que se necesita saber. Por ejemplo, los coeficientes de las variables, las constantes del lado derecho de las ecuaciones, la variable básica que aparece en cada ecuación.
Al utilizar el método tabular nos reduce símbolos de variables y con ello hacemos hincapié en registrar los cálculos aritméticos de una forma muy compacta. Bien, para materializar ya lo que es la forma tabular del método simplex, utilizaremos un ejemplo de la Wheeler-Glass Code. La Wheeler-Glass Code, como recordamos del capítulo 1 de investigación de operaciones, nos dice que es una compañía que fabrica puertas y ventanas. Recordamos que nos decía también que esta constaba de 3 plantas. Lo que quería la Wheeler-Glass era maximizar las ganancias de sus puertas y ventanas, llevándolo a un periodo de horas. ¿Cuántas puertas y ventanas tendrían que hacer semanalmente para maximizar sus ganancias? Recordemos que en la planta 1 fabricaban aluminio, en la planta 2 fabricaban madera y en la planta 3 fabricaban vidrio. El tiempo disponible de puertas era de 1 y de ventanas 0. Esto era el tiempo producido por unidad. El tiempo producido en la semana era de 4 horas. El tiempo producido en la planta 2 para las puertas era 0 y para las ventanas era 2. Un total a la semana de 12 horas. Y en la planta 3 para las puertas era 3 y para las ventanas era 2. Un total a la semana de 18 horas. Tenemos que recordar también estos valores que son el valor de la puerta, 300, y el valor de la ventana, 500. A pesar de ello, la tabla que tenemos aquí no es una tabla para el proceso modular. Es por ello que de aquí tomaremos simplemente las variables. A puertas le daremos el valor de x1 y a ventanas le daremos el valor de x2, recordando que lo que se busca es maximizar las ganancias, por tanto z será igual a 300x1 más 500x2, que esto será nuestra función objetivo. Y ya para comenzar a resolver lo que es nuestro problema, tenemos aquí las ecuaciones. Z es igual a 300x1 más 500x2. Pero veamos de dónde sacamos todas estas ecuaciones. Pues lo sacamos de la gráfica anterior. Pues dijimos que la función objetivo iba a ser z igual a 300x1 más 500x2. Porque lo que buscamos es maximizar las ganancias de x1 que es las puertas y es 300 más x2 que son las ventanas y son 500. Bien, entonces la otra que tenemos que es x1 menor o igual a 4, pues la sacamos de aquí. x1 es puertas, entonces menor o igual a 4, porque aquí en ventanas lo que tenemos es un 0, por tanto no vamos a agregar x2. Ya para la que tenemos aquí, la siguiente, 2x2 menor o igual a 12, pues estas las sacamos de aquí. Ya que puerta tiene 0, no agregamos x1 y ponemos 2x2, que es ventanas, menor o igual a 12. Así lo hacemos también con la siguiente, que es 3x1 más 2x2 menor o igual a 18. Pero ¿qué pasa? Que para poder resolver estas ecuaciones debemos de intercambiar los valores. Me refiero a que a la función objetivo z debemos de llevarlo hacia el lado izquierdo. ¿Qué pasará con esto? Que la función que tenemos aquí z se quedará igual, pero esto aquí nos pasará de forma negativa al lado izquierdo, es decir, menos 300x1 menos 500x2. Y esto lo vamos a igualar a 0. Con el resto de las operaciones, en vez de ponerlas menor o igual, las vamos a igualar. x1 más x3 igual a 4 y así sucesivamente. Se preguntarán de dónde salen estas nuevas variables x3, x4 y x5. Para poder formular el problema tabular debemos agregar más variables para que nos dé bien en el cuadro. Aquí vemos que terminamos en x2, por ende luego a la otra variable que es x1
aquí está sola, pero le agregamos más x3 y la igualamos a 4. Aquí en 2x2 le agregamos x4 y a la del siguiente le agregamos x5, de forma que sea de forma ascendente. Ya aquí formulamos la tabla. Aquí tenemos esta columna que es de las variables. Y aquí tenemos todas las variables detalladas: z, x1, x2, x3, x4, x5. Ahora vamos a explicar de dónde sacamos todos los datos. Por ejemplo, en la primera columna de las variables vamos a explicar de dónde sacamos las variables. Y es que si colocamos este pequeño cuadro que yo tengo aquí y tapamos x1 y x2 aquí, lo tapo porque x1 y x2, que aunque no lo puso por aquí, tienen una restricción que no pueden ser menor que 0. Porque obviamente estamos buscando maximizar la ganancia. Entonces, cuando tapamos x1 y x2, nos damos cuenta que tenemos aquí un 1, otro 1 y otro 1, así como en forma descendiente. Esto nos va a decir que esas son las variables que debemos de tomar para colocarlas aquí. Y ya podemos comenzar a resolver. Quito mi cuadrito y lo coloco por aquí. Bien, ¿de dónde conseguimos las variables que tiene z? Pues es muy fácil. Aquí vemos que tenemos en la ecuación a z. Ahí delante hay un 1 que no se marca, así que colocamos 1. x1, aquí vemos que tiene delante un negativo 300, al igual que x2 que tiene un negativo 500. Vemos x3 aquí, pero no lo vemos aquí, por lo que lo igualamos a 0. Va a ser 0 en x3, 0 en x4 y 0 en x5, pues porque no tenemos 0. Lo demás, que es 0 también, lo colocamos por aquí, que este corresponde al término independiente. Igual lo haremos aquí en la siguiente, pues recordando que cuando estamos poniendo todas estas variables aquí, pues en realidad no tenemos esto de aquí. Me adelanté un poquito, pero cuando estamos poniendo todas estas variables que las sacamos de las ecuaciones, en realidad no tenemos todas estas variables de aquí, porque luego la vamos a sacar cuando lo coloquemos todo. Recuerden que dije que salían de z, de esos 1 que se ven ahí descendientes. Entonces aquí, la siguiente ecuación, que es la segunda, no tenemos z, por lo que z valdrá 0. x1 tenemos un 1 aquí delante y en x3 también, aquí está. Lo demás será 0, 0 en x4 y 0 en x5. El término independiente sí será 4. De igual manera lo haremos en todos los casos. Voy a quitar ya el cuadrito que tengo por aquí. Y ya podemos comenzar a hacer el método tabular. Lo primero que voy a hacer para buscar el método tabular es ubicar la columna pivote. Esta columna se ubica utilizando la fila de z. Entre la fila de z vamos a buscar el número negativo y entre el número negativo vamos a buscar el que sea menor. Recordando que en los números negativos siempre el menor en realidad es el mayor. Cuando decimos el número, porque el número positivo 500 es mayor que 300, pero el número negativo es todo lo contrario. Y bien, pues luego que buscamos esto, vamos a buscar el criterio común mínimo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, en esta z no interviene, así que aquí me va a dar un cerito, porque z no interviene en el criterio común mínimo. Para buscar el criterio común mínimo de las otras, lo que hacemos es dividir este entre este. 4 entre 0, pues nos va a dar a lo siguiente. Infinito es lo que nos va a dar. Como no tenemos el signo por aquí cerquita, le vamos a poner INF para determinar que es infinito. Aquí nos va a dar 12 entre 2, pues nos va a dar a 6. Y 18 entre 2, pues nos va a dar a 9.
y la región del pivote es el menor del criterio común mínimo. El menor es 6, pero ¿qué pasa? Que al ser 6 y estar en esta fila, pues vamos a hacerlo entre la columna también de la región del pivote y la fila, lo que nos dice que este es el número que estamos buscando. Y bien, ya que tenemos el número pivote, que es el número 2, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por el inverso de ese número, que es lo que tenemos aquí, 1/2 por la región de x4. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es cambiar las variables que tenemos aquí. Esta z vuelvo y la coloco aquí. Y este x4, perdón, el x3 que va después de z, lo coloco aquí. Y ojo, x4 que está aquí arriba, pues ya no pasa aquí, porque vamos a utilizar la columna pivote. Ponemos x2 y luego x5. Y lo que estamos buscando aquí es que el número pivote nos dé 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Multiplicamos el 1/2 que tenemos aquí por 0 y nos va a dar 0. 1/2 por 0, pues nos da 0 de nuevo. 1/2 por 2 nos va a dar 1. 1/2 por 0 nos da 0. 1/2 por 1, aquí de x4, nos da 1/2. Y 1/2 por 0 en x5 nos da 0. 1/2 por 12 en el término independiente nos da 6. Ahora lo que nos compete hacer es una eliminación gaussiana. Y la eliminación gaussiana se hace con respecto a la columna pivote. Para eliminarlo lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues vamos a tomar este 500 que está aquí. Mira, aquí hay un negativo 500. Tomamos 500 para poder eliminarlo y lo vamos a multiplicar por la región x2, pero por esta región x2 que ya hicimos nueva aquí. Luego de esto lo vamos a sumar con z de aquí arriba. Y pues ya para cambiar los otros renglones nos damos cuenta que aquí el 0 ya no necesita ningún cambio, por lo que seguimos con este que es 2, le cambiamos el signo para poder eliminarlo, menos 2, x2, porque lo vamos a multiplicar con esta nueva región, más la región de x5 que es la que tenemos aquí. Comencemos la operación y lo que nos dice es que el 500 los vamos a multiplicar por la región 2, esta que tenemos aquí, la nueva, y lo vamos a sumar con RZ, o sea, la región de Z de aquí arriba. Entonces hacemos lo siguiente, decimos que 500 por 0 es 0, más 1 es 1, pero lo colocamos aquí en la tablita nueva. Y decimos que 500 por 0 es 0. Menos 300 pues es negativo 300. Volvemos aquí, decimos 500 por 1 es 500 y 500 menos 500 es 0 y lo colocamos por aquí y así sucesivamente. Aquí el 500 por 0 nos va a dar 0 más 0 pues 0. Aquí 500 por 1/2 nos va a dar 250 más 0 pues nos va a dar 250 aquí. Y 500 por 0 más 0 nos va a dar 0. Aquí 500 por 6 nos va a dar 3000 más 0, pues aquí ponemos el 3000. Como podemos ver por aquí, dijimos que la región de x3 no se iba a cambiar pues porque era 0. Entonces lo que hacemos es que todos los valores que tenemos aquí lo colocamos en la nueva tablita en x3. Continuando con la otra ecuación que tenemos aquí, porque en realidad esto es una ecuación diferente aquí, vamos a poner una coma para que no nos confundamos, y nos dice que vamos a multiplicar menos 2 x2 más la región de x5. Recordemos que es este x2 y que es menos 2 para que nos pueda eliminar este 2 de aquí, del x5, y nos quede en 0. Entonces hacemos lo siguiente, decimos que negativo 2 lo vamos a multiplicar por la región de x2 que es esta y lo vamos a sumar con la región de x5, es decir, menos 2 por 0 pues es 0 más 0,
0 y lo colocamos aquí. Continuamos realizándola. Menos 2 por 0 pues es 0, más 3 nos da 3 y lo colocamos por aquí. Menos 2 por menos 1 es igual a menos 2. Y más el 2 que tenemos aquí, pues nos va a dar 0, que eso era lo que buscábamos aquí, que nos diera 0. Y así sucesivamente vamos a ir calculando. En x3 nos va a dar 0, en x4 nos va a dar menos 1, en x5 1 y en el término independiente nos va a dar 6. Este es ya el primer paso para completar la forma tabular del método simplex. Pues luego que tenemos ya, verificamos que en Z no haya ningún número negativo. Mientras haga un número negativo debemos repetir los mismos pasos hasta eliminarlo. Por aquí vemos que nos queda el negativo 300, pues tenemos que hacer todo lo posible para eliminarlo. Como ya no tenemos ningún otro número negativo en Z, pues ese va a ser la columna pivote. Entonces, para buscar el renglón pivote, lo que hacemos es dividir el término independiente con la columna pivote. Y eso nos va a dar lo siguiente. Aquí podemos ver que 4 entre 1 nos va a dar a 4. 6 entre 0 nos va a dar infinito. Como no tenemos el término, podemos INF. Y 6 entre 3 nos va a dar 2. Recordemos que el renglón pivote es el menor del común, el criterio común mínimo. Y como el menor es 2, pues todo esto aquí va a ser lo que estamos buscando, que es el renglón pivote. Bien, entonces ya que tenemos el número pivote que es 3, debemos recordar que el 3 lo vamos a convertir en el inverso, que es un tercio. Recuerden que en todos los números el inverso de 3 es 1, porque todo el número debajo tiene un 1. Todo esto por la región de x5. Y ya que tenemos esto, podemos ir modificando las variables. Aquí pueden ver que puse z de nuevo aquí debajo, puse x3, puse x2, pero no puse x5, pues esa es la que voy a modificar. Lo que hago es que pongo lo de la columna pivote, que es x1 aquí, para que todos los resultados me caigan ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar aquí lo que nos dice un tercio por r por la región de 5, región de x5. Aquí vemos que un tercio por 0 nos da 0. Un tercio por 3 nos da 1. Y así sucesivamente lo vamos colocando aquí. En x2 nos va a dar 0, en x3 0, en x4 menos un tercio, en x5 un tercio y en el término independiente nos va a dar 2. Bien, ya luego que busqué x1, voy a explicar cómo hice todo esto de aquí, cómo lo rellené. Y básicamente fue de la misma forma que hice el de arriba, la tabla anterior, y es que voy a coger la ecuación y voy a decir 300 por rx1 más rz, es decir, 300 por x1, que me va a dar 0, porque 300 por 0 es 0, más 1 me va a dar 1, y lo voy a colocar en el nuevo z aquí. Luego cojo el siguiente y digo 300 por 1 me va a dar 300, menos 300 de rz de aquí arriba, pues me va a dar 0. Y así lo voy haciendo sucesivamente con los demás valores. De igual manera me va a pasar en x3, que voy a utilizar esta ecuación para hacerlo, y me va a dar todos estos valores que tengo aquí. En x2 pues no voy a hacer nada, solo voy a pasar los mismos términos, porque como veo aquí tiene 0, y ese 0 yo no debo de cambiarlo. Y ya como no tenemos ningún valor negativo en z, hemos concluido ya aquí, y podemos ver que el valor de z nos dio 3600. Si nos vamos
al problema anterior de la Windows Glass Code que hicimos primeramente en el capítulo 1, podemos darnos cuenta fácilmente que cuando se evaluaron los vértices para que ya diera el valor máximo de z, el valor que dio máximo fue 3600. Es decir, que de igual manera lo hicimos por este método, que es el método tabular, la fórmula tabular, y nos dio de igual manera, aquí lo pueden ver, 3600, que es nuestra comprobación de hoy. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jonathan Céspedes, matrícula 1147549, y como ven en pantalla hablaremos del rompimiento de empates en el método simple. Antes de continuar debo aclarar que un empate no es más que la igualdad de valores dentro de una solución óptima, haciendo que la toma de decisiones sea prácticamente imposible. Sabiendo esto podemos continuar. Valores iguales o empates. Es posible que haya observado que en las dos secciones anteriores no se dijo qué hacer cuando las reglas de selección del método simplex no son suficientes para tomar una decisión clara, ya sea porque hay empates, como hemos mencionado anteriormente, o por otras ambigüedades parecidas. A continuación se estudiarán estos detalles. Decisión. El paso 1 de cada iteración elige la variable no básica que tiene el coeficiente negativo con el mayor valor absoluto en la ecuación actual, como la variable básica entrante. Ahora suponga que dos o más variables no básicas tienen el coeficiente negativo más grande en valor absoluto, es decir, que hay un empate. Podemos tomar como un ejemplo simple la tabla 4.9. Tabla simplex inicial para el problema de la Windsor Glass Co., sin las dos últimas restricciones funcionales. Como podemos ver, en Z los coeficientes de x1 y x2 son negativos, representando x1 negativo 3 y x2 negativo 5, donde x1 debería ser 0 y x2 aumenta. x3 es 4 menos 1 por x1 menos 0 por x2. Esto todo igual a 4, lo cual es mayor que 0. Hay que cuestionarse esta vez para encontrar la solución. Si se cambiara la función objetivo a z igual a 3x1 más 3x2, con lo que la ecuación inicial sería z igual a 3x1 menos 3x2 igual a 0, ¿cómo debería romperse este empate? La respuesta es que se puede elegir entre estos dos competidores de manera arbitraria. Tarde o temprano se llegará a la solución óptima, sin importar cuál de estas variables empatadas se haya escogido. Y no existe un método incontrovertible para predecir cuál conduce a la solución óptima con mayor rapidez. En este ejemplo, si se escoge x1 como variable entrante, el método simplex alcanza la solución óptima en 2,6, en 3 iteraciones, mientras que si se elige x2, se llega solo en 2 iteraciones. Hablando de soluciones, debemos tener en cuenta las soluciones óptimas múltiples. En la sección 3.2, en la definición de solución óptima, se mencionó que un problema puede tener más de una solución óptima. Este hecho se ejemplificó en la figura 3.5 cuando se cambió la función objetivo del problema de la Windsor Glass Co. a z igual a 3x1 más 2x2, de lo que resultó que todos los puntos sobre el segmento de recta entre 2,6 y 4,3 eran óptimos. El resultado de esto en perspectiva es que, en consecuencia, todas las soluciones óptimas son un promedio ponderado de estas dos soluciones, FEV óptimas. En general, cualquier promedio ponderado de dos o más soluciones, donde los pesos son no negativos y suman 1, se llaman combinación convexa de estas soluciones. Eso ha sido todo por mi exposición. Los dejaré con mi siguiente compañero. Muy buenas, mi nombre es Starling Vélez
y voy a continuar exponiendo mi parte de la exposición para la materia de investigación de operaciones impartida por el profesor Bernardo Madera en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA Recinto Mao. Bien, yo voy a continuar explicando la parte de la aplicación del modelo simplex en una ecuación. Bien, como podemos ver aquí tenemos una ecuación del modelo simplex. Esta nueva ecuación 0 representa a z solo en términos de las variables no básicas x1, x2. Como podemos ver en esta ecuación, z es igual a negativo 18m más 3m más 3, x1 más 2m más 5, x2. Bien, como 3m más 3 podemos ver que es mayor que 2m más 5, se puede apreciar aquí, ¿verdad? Bien, algo importante a tomar en cuenta en este tipo de ecuaciones es que la letra m representa un número muy grande. Siempre va a representar un número muy grande la letra m en este tipo de ecuación. Por lo tanto, si se aumenta x1, z crece una tasa más rápida que al aumentar x2, lógicamente, ¿verdad? De manera que se elige x1, mejor dicho, se elige x1 como la variable básica, entrante. Esto causa un movimiento que se conoce como 0,0 a 4,0 en la interacción 1, y z se incrementaría en 4 por 3m más 3. Bien, las cantidades que incluyen el valor m, el valor de m, nunca aparecen en el sistema de ecuaciones en otro renglón que no sea el 0. Eso es algo que hay que tener presente. Cuando se habla de variables variables que tengan cuya cantidad el valor de m, pues nunca aparecen en el renglón que no sea 0. Eso es lógico, ¿verdad? Por lo que solo tienen que tomarse en cuenta en la prueba de optimalidad y en el momento de determinar la variable básica entrante. Una manera de manejar estas cantidades es asignar a m algún valor numérico muy grande. O sea, a m podemos asignar un valor numérico grande, no sé. Bien, y trabajar entonces sí con las cantidades que resulten en la ecuación 0. En la ecuación 0 que se nos presente. Bien, bien. Sin embargo, este enfoque puede acarrear errores de redondeo significativos que a su vez pueden invalidar la prueba de optimalidad. Por lo tanto, es mejor hacer lo que se acaba de explicar. Esto es expresar cada coeficiente de la ecuación 0, como dije anteriormente, como una función lineal am más b de la cantidad simbólica m. Bien, cuando se registra y actualiza por separado el valor numérico del factor multiplicativo, que es este que está aquí, ¿verdad? El valor multiplicativo y el término aditivo b, que es el otro término. Bien, también aquí tenemos lo que es una tabla simples que resulta al aplicar esta técnica del ejemplo anterior. Vemos aquí, ¿verdad? Tablas simples de aplicar el ejemplo anterior. Bien, como podemos ver en esta tabla se muestra la tabla, como dije, la tabla simples, ¿verdad? Podemos observar que la variable x5 que tenemos por aquí es una variable básica, o sea, x5 mayor que 0, todo esto por aquí.
toda esta parte de la variable x5. En las dos primeras tablas simples y no básicas, las dos primeras tablas que tenemos, que son estas tablas, ¿verdad? Son variables, son las primeras tablas simples y no son básicas. En consecuencia, estas dos primeras soluciones BF de este problema artificial son no factibles, se conocen como no factibles para el problema real, mientras que las dos últimas de aquí, estas dos últimas, pues son soluciones BF para el problema real. Eso es lo que son. En este ejemplo se incluyó solo una restricción de igualdad. Si un modelo de programación lineal tiene más, cada una debe manejarse de la misma manera. Si el lado derecho es negativo, primero se multiplican ambos lados por 21. Si el lado de derecho es negativo, como dije, primero se multiplican ambos lados por 21. Bien. Aquí tenemos también otra tabla donde se hace un análisis posóptimo para programación lineal. Eso es lo que se realiza aquí en la tabla 4.17. Bien, aquí vemos tres columnas, una donde se habla de tareas, propósitos. Tenemos aquí tarea, propósito y técnica. Bien, en esta parte de la tarea plantea la extracción de errores del modelo, validación del modelo, decisión administrativa final sobre asignación de recursos, los valores B. Esto es lo que menciona esta parte, cuyo propósito son los errores y debilidades del modelo, demostrar la validez del modelo final, efectuar una división apropiada de los recursos de la organización de actividades bajo estudio y otras actividades importantes. También tenemos la técnica, que sería la reoptimización. Vea la sección 2.4, puede aparecer precio sombra y eso. Bien, también tenemos otra tarea, que es la evaluación de las estimaciones de los parámetros del modelo, cuyo propósito es determinar las estimaciones cruciales que pueden afectar la solución óptima de un estudio más amplio. Y la técnica se vendría a ser el análisis de sensibilidad, como podemos ver aquí. Otra tarea de esta tabla sería la evaluación de trueques entre los parámetros del modelo y con el propósito de determinar el mejor trueque posible, utilizando la técnica de programación lineal paramétrica. Y eso es lo que vendría a ser esta parte. Y bueno, hasta aquí queda mi parte de la exposición. Espero que les haya gustado. Y nada, pues los dejo con el próximo compañero que va a exponer, para que pueda explicar su parte. Cualquier pregunta la pueden dejar en un comentario en la plataforma. Y pues nada, gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima. Saludos, mi nombre es Orlando Pichardo. En el siguiente video vamos a tratar el tema sobre análisis óptimo para la materia de investigación de operaciones. Bien, los modelos de programación lineal que surgen en la práctica casi siempre son muy grandes, con cientos o miles de restricciones funcionales y variables de decisión. En estos casos puede ser de interés muchas variaciones de modelo básico que consideran diferentes escenarios. Por lo tanto, después de encontrar una solución óptima para una versión de un modelo de programación lineal, debe resolverse de nuevo el problema con diferentes escenarios para una versión algo diferente de él. Esto debe hacerse un gran número de veces durante las etapas de análisis postóptimo. Una manera sencilla de hacerlo es aplicar el método simple desde el principio a cada nueva versión del modelo, aunque cada una de estas puede requerir en problemas grandes
y en cientos o miles de interacciones. Sin embargo, una forma mucho más eficiente es la de reoptimizar. La reoptimización deduce los cambios que deben introducirse en la tabla simples final. Esta tabla simples y la solución óptima del modelo anterior se usa como tabla inicial y solución básica inicial para resolver el nuevo modelo. Si esta solución es factible para el nuevo modelo, se aplica el método simples en la forma usual a partir de esta solución inicial. Si la solución no es factible, tal vez se pueda aplicar un algoritmo similar llamado método simples dual para encontrar la nueva solución óptima a partir de esta solución básica inicial. Ahora bien, ¿qué ventajas nos brinda este sistema? Primero, ayuda a encontrar la solución óptima del problema. Segundo, se requiere solo unas cuantas interacciones para reoptimizar. Precios sombras. Los problemas de programación lineal se pueden interpretar como la asignación de recursos a las actividades, en particular cuando las restricciones funcionales son de la forma menor o igual a las de B sub i, se interpreta como la cantidad de los respectivos recursos disponibles para las actividades bajo estudio. En muchos casos puede haber dudas respecto de las cantidades que estarán disponibles. Si es así, los valores B sub i que se usan en el modelo inicial en realidad pueden representar una decisión inicial tentativa del administrador sobre la cantidad de recursos de la organización que se asignarán a las actividades consideradas en el modelo, y no a otra que se considere importante. Desde esta perspectiva más amplia, algunos valores de B sub i se pueden incrementar en un modelo revisado, pero solo cuando se presenten razones poderosas sobre los beneficios que reportará esta revisión. Los precios sombras del recurso i miden el valor marginal de este, es decir, la tasa a la que z puede aumentar si se incrementa un poco. El método simple identifica este precio sombra como y sub i, que es el coeficiente de la i. Como ejemplo, en el problema de Wilder Glass, el recurso i es igual a la capacidad de producción de la planta, que se proporciona para los dos nuevos productos bajo estudio. El segundo recurso es B sub i, que son las horas de tiempo de producción por semana que se llevan a cabo en la planta y para estos nuevos productos. La aportación de una cantidad sustancial de tiempo de producción para los nuevos productos requerirá un ajuste de tiempo de producción de los productos actuales, por lo que la elección de los valores de B es una decisión administrativa difícil. La decisión inicial tentativa ha sido B1 es igual a 4, B2 es igual a 12 y B3 es igual a 18. Bien, la gráfica muestra que el precio sombra es Y2 es igual a 3 sobre 2 del recurso 2 del problema de Wilder Glass. Los dos puntos son las soluciones óptimas de B2 es igual a 12 o B2 es igual a 13. Al insertar estas soluciones en la función objetivo se ve que un incremento de 1 en B2 ocasiona un aumento de Y2, que es igual a 312 en Z. Análisis de sensibilidad. Cuando se examina el supuesto de certidumbre de la programación lineal, se hizo notar que los valores utilizados para los parámetros del modelo casi siempre son solo estimaciones de la cantidad, cuyos verdaderos valores no se conocerán hasta que el estudio de programación lineal se lleve a la práctica en el futuro. El propósito principal del análisis de sensibilidad es identificar los parámetros sensibles. Los parámetros sensibles son aquellos que será necesario controlar muy de cerca a medida que el estudio se ponga en práctica. Si se descubre que el valor verdadero de un parámetro sensible difiere de su valor estimado en el modelo, esto significa que la solución debe cambiarse de inmediato. Ahora bien, ¿cómo se identifican los parámetros sensibles? En el caso de B sub i, acaba de verse que esta información está dada por los precios sombras que proporciona el método simples. En particular, si y es igual a 0, entonces la solución óptima cambia. Si B sub i lo hace, por lo que B sub i es un parámetro sensible. Sin embargo, y es igual a 0 indica que la solución óptima no es sensible, al menos a cambios pequeños en B sub i. En consecuencia, si el valor que se usa para B sub i es una estimación de la cantidad de recursos que se tendrá disponible, los valores B sub i que se deben controlar con más cuidado son aquellos con
precios sombras positivos, en especial los que tienen precios sombras grandes. La manera más fácil de analizar la sensibilidad de cada uno de los parámetros A, sub y J es verificar si sus restricciones correspondientes satisfechas en su frontera en la solución óptima. Como Y1 es menor o igual que 4, no es una restricción satisfecha, como se ve aquí en la gráfica. En su frontera, pues cualquier cambio suficiente pequeño es su coeficiente. No cambiará la solución óptima, así que estos no son parámetros sensibles. En problemas con más de dos variables no se puede analizar la sensibilidad de los parámetros en una gráfica, como se hizo con los problemas de Wheeler-Glass. Sin embargo, se puede extraer el mismo tipo de información de métodos simples. Para obtenerla es preciso usar la idea fundamental para deducir los cambios que se generan en la tabla simple final, como resultado de cambiar el valor de un parámetro en el modelo original. Uso de Excel para generar información para análisis de sensibilidad. Es común que el análisis de sensibilidad se incorpore en los paquetes de software basados en el método simples. Por ejemplo, si se le pide a Excel Solver genera información para análisis de sensibilidad, cuando Solver produce el mensaje de haber encontrado una solución, también da a la derecha una lista de 3 informaciones que puede proporcionar. Si se selecciona el segundo después de resolver el problema de Wheeler-Glass, se obtendrá el informe de sensibilidad que se muestra en la figura. La tabla superior proporciona la información para el análisis de sensibilidad de las variables de decisión y su coeficiente de la función objetivo. La tabla inferior hace lo mismo para las restricciones funcionales y los lados derechos. Observemos primero la tabla superior de esta figura. La columna de valor final indica la solución óptima. La siguiente columna contiene los costos reducidos o gradientes reducidos. Los siguientes 3 columnas proporcionan la información necesaria para identificar el intervalo permisible para conservar la optimalidad de cada coeficiente de C sub J en su función objetivo. Para cualquier C sub J, su intervalo permisible es el intervalo de valores de este coeficiente, en el cual la solución óptima actual permanece óptima, siempre que no haya cambios en los otros coeficientes. La columna del coeficiente objetivo proporciona el valor actual de cada coeficiente, y las 2 columnas asignadas el aumento permisible y la disminución permisible a partir de este valor, para permanecer dentro del intervalo permisible. Bien, hasta aquí mi exposición. Espero que todo haya quedado claro. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Randy Monción y yo le voy a hablar sobre la papelería complementaria del método simplex y el enfoque del punto interno. Bueno, la investigación que se ha realizado en la actualidad proporcional mejoras sustanciales en la implementación en computadoras del método simple, incluidas sus versiones y el algoritmo del punto interior. El método simplex, el método simplex todavía es el algoritmo estándar para el uso rutinario de programaciones lineal y el algoritmo más eficiente para resolver problemas con menos de, digamos, de 10.000 restricciones funcionales. También es el más eficiente para abordar algunos, pero no todos, de los problemas con hasta, digamos, 100.000 restricciones funcionales y casi un número ilimitado de variables de decisiones, por lo que la parte de los usuarios aún lo utilizan para este tipo de problemas. Sin embargo, cuando el número de restricciones funcionales aumenta, cada vez es más probable que el enfoque del punto interior sea el más eficiente, por lo cual en la actualidad se le emplea con mayor frecuencia cuando el tamaño llega al cliente de miles de incluso millones de restricciones funcionales. El enfoque del punto interior puede ser el único capaz de resolver el problema.
Aún así, no siempre ocurre de este modo. Para concluir nuestra exposición, el método simple es el algoritmo eficiente y confiable para resolver problemas de programación lineal. También proporciona la base para llevar a cabo en forma muy eficiente las distintas etapas del análisis, aunque tienen una interpretación geométrica útil. El método simple es un procedimiento algebraico. En cada interacción se mueve de la solución BF actual a una adyacente mejor mediante la elección de la variable básica entrante y de la saliente. Después recurre a la eliminación de Gauss para resolver el sistema de ecuaciones lineales. Cuando la solución actual no tiene una solución BF adyacente que sea mejor, la solución actual es óptima y el algoritmo se detiene. Se presentó la forma algebraica completa del método simple para establecer su lógica y se llevó el método a una forma tabular más conveniente. Para preparar el inicio del método simplex, algunas veces es necesario usar variables artificiales para obtener una solución básica factible inicial en un problema artificial. En este caso se puede usar el método de gran M y bien el método de dos fases para asegurar que el método simple obtenga una solución óptima para el problema real. La implementación en computadores personales del método simple y sus variables se han convertido en herramientas tan poderosas que se emplea a menudo para resolver problemas de programación lineal con cientos de miles de restricciones funcionales y variables de decisiones, y en ocasiones para escalar problemas mucho más grandes. Los algoritmos de punto interior proporcionan una nueva herramienta poderosa para resolver problemas muy grandes. Bueno, profesor, hasta aquí nuestra exposición. Como puede ver aquí, hasta aquí nuestra exposición. Hasta aquí ha concluido. Cualquier pregunta la puede hacer, pero por aquí no se pueden responder. Nada, gracias. Hasta aquí concluyó nuestra exposición. Saludos, le habla el estudiante Joao Manuel Álvarez Abreu, matrícula 213-0572, y les voy a hablar del enfoque de punto interior para resolver problemas de programación lineal. El desarrollo de más trascendencia durante la década de 1980 en investigación de operaciones fue el descubrimiento del enfoque de punto interior para resolver problemas de programación lineal. Este descubrimiento se efectuó en 1984 cuando un joven matemático de AT&T Bell Laboratories, Narendra Karmakar, este señor anunció el desarrollo de un nuevo algoritmo para resolver problemas de programación lineal con este enfoque. El concepto de solución clave. Aunque es bastante diferente al método simplex, el algoritmo de Karmakar comparte algunas de sus características. En principio, es un algoritmo interactivo. Comienza por identificar soluciones de prueba factible. En cada interacción se mueve de una solución de prueba actual a una mejor solución de prueba en la región factible. Después continúa este proceso hasta llegar a una solución de prueba que es óptima. La gran diferencia se encuentra en la naturaleza de estas soluciones de prueba. En el caso del método simplex, estas soluciones
de manera que todos los movimientos se hacen por las aristas sobre la frontera de la región factible. De acuerdo con el algoritmo de Karl-Markov, las soluciones de prueba son puntos interiores, es decir, puntos dentro de la frontera de la región factible. Esta es la razón por la que se hace referencia al algoritmo Karl-Markov y sus variantes como algoritmo de punto interior. Ahora, el algoritmo Karl-Markov en comparación con el método simplex. Una muestra significativa de comparar los algoritmos de punto interior con el método simplex es examinar su propiedad teórica en cuanto a la complejidad computacional. Karl-Markov demostró que la versión original de su algoritmo es un algoritmo de tiempo polinomial, es decir, el tiempo que se requiere para resolver cualquier problema de programación lineal se puede acortar por arriba mediante una solución polinomial del tamaño del problema. Se han construido contraejemplos muy rebuscados para demostrar que el método simplex no posee esta propiedad y que es un algoritmo de tiempo exponencial. La diferencia de desempeño en el peor de los casos es considerable. No obstante, esto nos dice nada sobre la comparación de desempeño promedio en problemas reales, que es un asunto de mayor importancia. Los dos factores básicos que determinan el desempeño de un algoritmo ante un problema real son el tiempo promedio de computadora por interacción y el número de interacciones. Son mucho más complicados que el método simplex. Se requiere mucho más cálculos en cada interacción para encontrar la siguiente solución de prueba. Por lo tanto, el tiempo de computación por interacción de un algoritmo de punto interior es mucho más veces mayor que el que emplea el método simplex. Tenemos el algoritmo Karl-Markov, que es un algoritmo muy famoso dentro de lo que es la investigación de operaciones para resolver problemas, que se compara con el método simplex. Aquí vemos como la tabla 4.18 la salida del algoritmo de punto inferior con OR Cursor Word del problema de Windows Glass Code o Windows Glass Company. Vemos que la interacción 0, x sub 1 1, x sub 2 2, z es 13 y así va aumentando. A medida que aumenta la interacción, aumenta x sub 1, x sub 2 y z. En la figura 4.11 vemos que la curva de 1,2 a 2,6 muestra una trayectoria típica seguida por un algoritmo de punto interior a través de la parte interna de la región factible del problema de la Windows Glass Company. Aquí vemos como en el eje x sub 1 interactúa el punto de 1,2 y se hace la curva hasta llegar al 4 del eje x sub 2 y tiene el punto de encuentro en el x sub 1 en 4. Perdón, en el eje x sub 1 en el punto 1.27 tiene encuentro en el 4 del eje x sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a la solución óptima de 2,6. Hasta aquí ha sido mi exposición. Espero que hayan comprendido y haber sacado el máximo conocimiento.